Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Octavo Mandamiento. ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Ani? Muy bien, por suerte. Buenas noches. Bueno, estuve viendo el programa del presidente con Mirta Legrand. Ajá. Y me pareció, a ver, ¿qué me pareció? Me pareció que debe haber perdido puntos el presidente porque no pudo dar datos concretos sobre el momento en que estamos viviendo, ¿no? Claro. Y yo creo, Cortina, que a 15 meses del nuevo gobierno, que es el 33% del tiempo de mandato, el tema hoy es el hambre urgente. Sí, claro, claro. Y el gobierno me parece que está pensando en el mediano y en el largo plazo, que para el desarrollo es extraordinario, pero mientras tanto hay 2 millones, más de 2,5 millones de personas que no comen día a día. Entonces, tengo la sensación de que hay como un desfasaje. Perdóname, 2,5 millones de personas que no comen día a día y mucho más que están en una situación de pobreza, más allá de que 30 y pico % a gatas lleguen a... Claro. Entonces, me parece que habría que repensar no solamente el discurso, sino la estrategia del gobierno. Y otra cosita que pensé, cuando el presidente le cuenta a Mirta que está muy contento por la remodelación del aeropuerto de San Martín de los Andes, me parece que para un programa masivo está muy bien que renueven el aeropuerto. Claro. Pero pregunto, ¿la gente está esperando una respuesta acerca de las jubilaciones, acerca del paro docente, acerca de los salarios, acerca de la movilización de la CGT? Lo único fuerte que dijo, para mi gusto, fue: a Massa me gustaría creerle. Digo, me parece que lo borró un poquito del mapa a Massa, ¿no? En términos políticos, decimos, términos políticos, la única respuesta que más o menos se pareció a un político activo, digamos, fue esa, es verdad, claro. Y también dijo que, bueno, sabemos cómo es Lilita, que es el mismo discurso que dice Michetti. Lilita es rara, qué sé yo. Es como la hermana traviesa. Como la hermana traviesa, como el tío un poquito loco. Sí, claro. No. Lo queremos igual, pero... Sí, pero no es el caso. No es el caso, y yo ahí tendría un poquito más de cuidado, porque sabemos cómo es Lilita y sabemos que Lilita, pasado mañana, si algo le cae realmente mal, va a pegar un portazo. No va a ser el caso porque todavía para ella hay mucho riesgo en términos de lo que piensa Lilita, de que vuelva el kirchnerismo, digamos. Sí. Pero una vez que eso más o menos quede neutralizado, si a ella no le gusta, se va a ir. Y el otro tema es cuál es el rol que están teniendo los radicales en este gobierno. Hace 15 días había como un rum de que Sanz iba como jefe de gabinete. Sí. ¿No? El ex senador Ernesto Sanz, ¿no? Sí. Uno de los principales líderes de la UCR, claro. Bueno, ese es un hombre de la mesa chica, es un hombre de confianza, y parecería que hay un avance, porque ya en la vicepresidencia del Banco Nación hay un radical. Efectivamente, los que lo escuchan seguido aseguran que él sigue sin querer volver a la gestión, digamos. De hecho, bueno, siempre fue legislador, más que estar en la gestión, más allá de Mendoza, ¿no? Pero a nivel nacional siempre estuvo como legislador y no en la gestión, pero los que lo escuchan dicen que él no quiere volver a un cargo político tan activo como sería, por ejemplo, en este caso, algo que sí, efectivamente se comentó mucho, pasar a ser el jefe de gabinete. Pero es cierto que él mantiene toda su influencia dentro del gobierno, dentro de la mesa chica de Mauricio Macri, y además quiere empezar a ocupar espacios. El nombramiento de Baquir en el Banco Nación fue clave para eso, ¿no? El otro tema, Cortina, me parece que también es bien interesante, va a haber una movilización con paro el 30 de este mes. Sí, eso es CTA, ¿verdad? CTA. Claro. Ahora, y él lo apuraron a la CGT para definir el paro. Para que fijara la fecha, claro. El 6 de abril. Exacto. Yo me preguntaba, el 6 de abril, un paro, ¿habla de la fortaleza de la CGT o de la debilidad de la CGT? Claro. Porque de acuerdo a lo que dice Emilio Pérsico, lo que dicen los barrios de pie, lo que dicen los sectores, distintos sectores, incluso los de la CTA, es que esta CGT está perdiendo poder. Más allá de que se hayan unido, etcétera, pero está perdiendo poder. Tardó en decretar el paro. La sensación es, de acuerdo a las declaraciones de algunos de sus miembros, es que no querían hacerle un paro tan rápido al gobierno. Es exactamente eso. Entonces, me parece que hay un desfasaje entre lo que pide la gente o las bases, no la gente, porque la gente es muy amplio, las bases trabajadoras
y sus dirigentes. Por lo menos respuestas más concretas. La respuesta que dio la CGT, después de que la CTA la apuró, digamos, con la fecha del paro el 30 de marzo, se parece mucho, digamos, sigue respondiendo a la conducta tradicional del sindicalismo en la Argentina, que es, somos muy combativos, pero por las dudas fijamos un paro con casi un mes de anticipación. ¿Qué significa eso? Claramente, no voy a revelar nada secreto, es en el medio vamos a ver qué podemos negociar y en todo caso levantamos el paro. Es una actitud claramente no combativa. Y de hecho el gobierno escuchó ese mensaje, de hecho lo habían hablado antes del paro, pese a que el lunes pasado Mark Plaini nos dijo que no, que ellos no tuvieron ningún contacto, hablaron con el gobierno. Y lo que está intentando el gobierno estos días es juntar a los empresarios de esos sectores que están más comprometidos, metalúrgicos, textiles, calzado y algunos más, maquinaria, con los gremios y ver cómo resuelven esto que ahora llamamos tan pomposamente ganancias de competitividad. Esto es darle un poquito más de salario a los trabajadores, un poquito menos de impuestos a las empresas. Eso no es arregla de la noche a la mañana, ¿verdad? No. Eso va a tardar un tiempo, lo que vos decías, el mediano plazo. Pero la CGT se prende de esa vía, tal vez escuchando poco, y a lo mejor en algunos gremios ni siquiera escuchando, que las bases piden, más allá de ir a un paro directamente, están pidiendo medidas más fuertes, ¿verdad? Y tengo también la sensación que, a ver, un paro sin movilización es un gesto de debilidad, porque no están seguros de poder juntar la gente en la calle. Ahí hay dos cosas. Una es esa y la otra es si la juntamos. Lo que pasó en el acto del otro día, que se terminó, no digo desbandando, porque la verdad que fueron menores los incidentes, pero esos incidentes menores en una marcha y movilización, ¿no pueden pasar a mayores? Y ellos claramente no están en condiciones de controlarlo, ¿verdad? Usted me va a hablar de plata, cortito y al pie. Bien, hubo dos noticias empresarias prácticamente el mismo día, la semana pasada, que fueron la compra de la empresa IEXA por parte de Marcelo Mindlin, esto es Pampa Energía, lo hizo a título personal con otros socios de él, y IEXA, recordemos, se la vendió Angelo Calcaterra, que a mucha gente puede no decirle mucho, para muchos otros es el primo del presidente. El primo del presidente que recibió esa empresa, compró esa empresa de manos de Franco Macri, es decir, su tío. Sí. ¿Verdad? Y ahora se la vende a Marcelo Mindlin porque estaba muy afectado por el caso Odebrecht, la empresa brasileña Odebrecht, hoy investigada por corrupción, tanto en Brasil como en la Argentina, está con muchos problemas y es la principal socia en la principal obra que tiene hoy IEXA, que es el soterramiento del tren Sarmiento, el famoso soterramiento que ahora parece que está avanzando. Esto es que las vías del Sarmiento vayan por abajo y no por arriba como hace años que pasan. Está muy bien. Eso es la operación que se hizo el otro día. Mindlin lo que está haciendo es apostando a una buena relación con el gobierno, con con el anterior, con los que vengan, como buen empresario argentino. Y por otro lado, el empresario Rogelio Pagano, que maneja un fondo de inversión muy importante en empresas de electricidad, él ya estaba presente, compró las dos principales distribuidoras de la provincia de Buenos Aires. Claramente apostando que el ajuste de tarifas que está planteando Macri llegó para quedarse. Gracias, por Cortina. favor. Ahora, corte invitado, dale. Y hoy estamos con Daniel Menéndez, coordinador nacional de Barrios de Pie, también es sociólogo. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenido. Muchas gracias. A ver, la primera pregunta es ¿cómo se organiza? ¿Cómo es la organización de Barrios de Pie? Bueno, es una organización que tiene muchos años ya. Como todo el universo de los movimientos sociales, surgió cuando ha habido una fragmentación muy grande entre los trabajadores. Se consolidó lamentablemente en la Argentina desde hace 20 y pico de años
un escenario de una masiva desocupación que luego no pudo volver a absorberse en época de crecimiento y se mantuvo una cantidad de sectores que en el barrio conviven en un mundo del trabajo informal, de la economía popular. Hay mucha gente que en los 90, en la época de privatizaciones y de que se redujo tanto el escenario, digamos, de las posibilidades de progreso, ha perdido ante el cierre de las fábricas metalúrgicos de 35 o 40 años, que lamentablemente 10 años después, cuando se reactivó la economía, no han podido volver al trabajo formal. Entonces conviven en distintos esquemas, en el remis, en el trabajo de la construcción, que son en general escenarios que complementan con asistencia social la tarea productiva que se realiza para sobrevivir. Y todo eso articulado con tareas comunitarias, con el desarrollo de comedores. A pesar de haber habido en la Argentina en los últimos años un crecimiento económico, la persistencia de los movimientos sociales se explica porque hay un porcentaje de la sociedad que se mantiene en niveles de pobreza estructural de no menos del 20-25%, aún habiendo procesos tan importantes como vivimos los últimos años, que lamentablemente, como se han ocultado... No reabsorbieron, ¿no? Pero aparte se han ocultado... No derramó. Y se ha ocultado esa realidad, claro, ¿no? Pues se decía que no había, se empezó a toquetear el INDEC, no se blanqueó que a pesar de crecer no se podía avanzar sobre la pobreza estructural, y bueno, y allí se explica muchas veces que se mantenga una organización social, comunitaria, porque son cuestiones objetivas que allí están y que necesitan darse respuestas, ¿no? Daniel, sacame una duda, más que nada por ahí desconocimiento. Barrios de Pie actúa fundamentalmente en el conurbano bonaerense, pero ¿tiene también una extensión nacional o sí, es mucho más limitado? Es un movimiento nacional, estamos en general, sobre todo en los conurbanos de las grandes ciudades, en Salta, en Tucumán, en Mendoza, en todo el noroeste y el noreste del país, en Gran Córdoba, en Rosario. Claro. Es una extensión allí donde las barriadas más humildes tenemos Porque leí en alguna nota que hay al menos 5.000 familias bonaerenses vinculadas de una u otra manera con este tipo de actividades o de organización. Sí. A nivel nacional, ¿eso cuánto...? No, y es muy extendido. Nosotros debemos tener cerca de 2.000 centros comunitarios y lugares donde, en articulación con gobiernos provinciales y gobierno nacional, porque nosotros entendemos que hay una realidad y que hay que articular con el Estado esas respuestas. Y bueno, tenemos mucha articulación vinculada con la situación alimentaria y con el trabajo, buscar desde los programas de empleo y desde mejorar esa política social que hace unos años tenía un sesgo muy clientelar. Hoy eso se ha revertido, pero ha habido una avalancha importante de gente desde hace ya 2 años porque esto empezó incluso en los últimos años del gobierno anterior, que se ha derramado... Empezó a necesitar este tipo de... Y por la falta de trabajo. Políticamente, ¿a quién responden? ¿A Victoria Donda, Libres del Sur? Y bueno, articulamos con ese espacio político. Nosotros en general entendemos que hay 2 lógicas. Hay una lógica que tiene que ver con la organización social y con los reclamos inmediatos, y luego una búsqueda de que eso se exprese en un modelo de país que contenga y que se busca con distintos sectores. Pero intentamos comprender que hay 2 miradas, porque si no, cuando uno reclama enseguida se lo quiere asociar a situaciones... Ahora, pero yo pregunto, ¿qué diferencia hay, por ejemplo, con Emilio Pérsico y con otros sectores? ¿Qué los diferencia? Hoy tenemos muchas coincidencias, sobre todo digamos, articular la necesidad de organizar este espacio que es estructural y que tiene un problema estructural en el mercado laboral, y discutir con los gobiernos respuestas que tienen que ver desde el empleo, desde la idea del trabajador, y desde allí discutir nuevos derechos en este escenario tan complejo. Luego hay distintas idiosincrasias, distintas miradas, pero distintas salidas respecto de quizá alguna mirada más al interior del PJ, nosotros tenemos una mirada quizá un poquito más abarcadora a otros espacios para la salida que ¿A ustedes no los invitaron al acto de la CGT, por ejemplo? Sí, nosotros estuvimos en el acto de la CGT. Tenemos una mirada que, digamos, eso hay que acompañarlo con una coalición, con una articulación más amplia en relación con la salida política, en la identidad política, en la tradición. Están más cerca de la CTA.
tenemos acuerdo con la CTA, hay un proceso, me parece, también en la Argentina de reacomodamiento de los espacios sociales. Más hacia la izquierda, que es lo que reconocen todos. Sí, nosotros tenemos una mirada más progresista, si se quiere. Entendemos también que el problema de la pobreza no es solo un problema de los sectores humildes. Acá hay que encontrar un consenso respecto del modelo de país y eso excede a aquellos que están en la situación de pobreza, que es muy difícil en la Argentina porque hay una fragmentación muy fuerte. Entonces hay una mirada de quizá aquel que no padece la pobreza y que no puede... No porque no sea una mala persona, que tiene mucha sensibilidad, pero es un mundo muy escondido respecto de la realidad en que vivimos, ¿no? Entonces, esa fragmentación a veces hace dificultoso que existan lazos y a veces se aíslan situaciones o se quedan invisibilizadas y hay una cantidad de problemas o de situaciones vinculado con el narcotráfico, con el delito, el problema de la inseguridad entre los sectores más humildes es atroz. ¿Quién es un buen interlocutor para ustedes del panorama político, del panorama social? ¿Quién es un interlocutor interesante para ustedes y los entiende? ¿En relación con el gobierno? No, en relación con los políticos en general. ¿Cuál es el político que los entiende? ¿Cuál es el dirigente que los entiende? Supongo, aparte de Francisco, sí. ¿no? Digo, aparte del Papa, ¿quién es la persona que los entiende? Un interlocutor. Mirá, nosotros creemos que lo más interesante para la Argentina, no sé si hay un interlocutor, sí tenemos una mirada que no es bueno convalidar el rumbo del gobierno tal cual está, porque está generando dificultades para sacar situaciones difíciles del país y está agravando muchas otras, y tampoco es bueno volver al pasado. Porque nosotros ¿El pasado sería el kirchnerismo? Cristina, sí, nosotros no estamos, no creemos que esto que se agravó se resuelva con aquellos que han ya demostrado. De hecho, ustedes lo han dicho varias veces, no quisieron solucionar el problema de fondo que es la pobreza, digamos. Absolutamente. ¿No? Entonces, en ese universo y en esa discusión que muchas veces queda tapada porque hay una tendencia a polarizar o a discutir entre estos sectores, queda en el medio lo más interesante, que es que no nos podemos bandear, o sea, ni tampoco ha estado bien ocultar la pobreza, ni ocultar que se ha fracasado a pesar del crecimiento, resolver problemas estructurales, ni tampoco es bueno hoy ocultar que se está generando una situación peor, siempre recurriendo a que el gobierno anterior ha sido corrupto, ha robado y ha sido cosas que todos sabemos. Vamos a un corte. ¿Querés dejar una pregunta para Daniel, después del te corte? quería preguntar, de hecho lo hemos hablado aquí en el programa alguna vez, la presencia de Carolina Stanley en el Ministerio de Desarrollo para muchos podría haber sido una sorpresa, porque es una persona que claramente viene de un sector social alto, no sé si altísimo, pero alto seguro. Y sin embargo parecería que tiene una sensibilidad y una escucha que ha cambiado. ¿Ha cambiado esa escucha? Después del corte lo vamos a seguir. Auspicia este programa Banco Provincia. Latam y vos, juntos, más lejos. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate. Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. ¡Qué elegancia! ¿Pero a dónde van con tantos descuentos en espectáculos? No sabemos ir al cine o ver ballet. Vayan al teatro pero con los lentes puestos. Ballet en 3D. Salí a disfrutar. Invertí en la vida. Acá
estamos con Daniel Menéndez, coordinador nacional de Barrios de Pie. Había una pregunta. Sí, Ani. Daniel, yo te preguntaba si la figura de Carolina Stanley para ustedes también había sido una sorpresa en términos de mayor diálogo, de mayor comprensión desde una persona que pertenece a otro sector social. ¿Ha cambiado la escucha desde el gobierno hacia ustedes o a otras organizaciones? Nosotros vemos en la ministra, por lo menos el inicio de la gestión, una actitud de diálogo, ¿no? Hemos articulado la idea de la emergencia social, que luego fue tomando forma de ley y ha encontrado un consenso importante. Todo ese proceso fue un proceso en el que hemos discutido mucho. Ahí sí con otras organizaciones también, ¿no? Exacto, con la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, con la Corriente Clasista y Combativa, con un universo de movimientos sociales. Y en ese sentido, al inicio hemos encontrado otro vínculo porque el gobierno anterior había transformado la política social en prácticamente un reparto hacia unidades básicas y a una exacerbación del clientelismo a niveles que nunca se había vivido. Entonces, en ese sentido, ha tenido una actitud distinta. Ahora, el problema es que la situación económica, la macroeconomía, la destrucción de empleo, bueno, toda la cuestión que se ha vivido en los primeros, ya durante todo el año pasado, que ha sido muy difícil y que eso requería una impronta mucho más importante en términos de política social y que eso no ha estado a la altura y ya el principio de este año ha habido como, que ustedes, economista quizá lo puede tener más claro, pero ha habido un intento de reducir el gasto, ¿no? Entonces, lo que antes había sido una búsqueda de que la situación económica pueda no afectar tanto a determinados sectores más humildes, ya en el inicio de este año se ha dejado de lado, no se ha reglamentado la ley, han tardado 4 meses en recién reglamentarla, lo que implica que no se ha podido implementar. Esa ley de emergencia todavía no está vigente en la práctica. Digamos. Exactamente, se estipulaba. Primero se reconocía una situación de emergencia social, se blanqueaban los datos de que 1 de cada 3 argentinos era pobre, que había reconocido el INDEC. Los datos se han ido agravando en el segundo semestre hasta tener hace días los datos de la UCA. Perdóname que te interrumpa, pero vos dijiste desde el principio que desde el año 90 es gente que está como fuera del sistema. Sí. Yo me pregunto, son muchos años sin tener trabajo, casi sin buscar trabajo, porque no hay. Entonces me pregunto, ¿cuál sería para ustedes una solución real, una medida? Digo, porque acá seguramente van a incrementar la obra pública. Digo, ¿de dónde puede salir una solución real? No un donativo o un plan, un laburo. ¿Cómo podría salir un laburo real? Sí, lo que es interesante ver en esta realidad que tenemos hoy es que hay un universo que trabaja o tiene o busca, digamos, subsistir, pero en actividades que están por fuera del mercado formal. Changas y subsistir. Hay gente que se levanta a las 5 de la mañana, agarra el carro y sale a buscar basura y es una tarea que es absolutamente sacrificada y creo que pocos... Hasta peligrosa en un punto. Y bueno, y hay que estar muy desesperado también para avanzar en lo mismo que otras disciplinas que son salteadas, que no se alcanza a juntar la cantidad de plata necesaria para subsistir. Entonces, allí hay un trabajo para hacer, porque no es que no hay cultura del trabajo, lo que no hay son, en el mercado laboral no hay trabajo. Y hay dificultades incluso por un problema estructural, porque luego lo que hay es un debate más estructural, es decir, hay la generación de trabajo suficiente para absorber a toda esta sociedad y para sacar de trabajos que son de menor calidad hacia mejores ingresos. Bueno, ese es todo un debate que nosotros queremos introducir porque allí cambia también el qué hacer, cuáles son las políticas públicas. Y nosotros creemos que hay que acompañar a todos aquellos que viven en la economía popular, que venden en las ferias en el barrio, que producen para un taller textil o que se ponen la máquina de cortar pasto y recorren 20 cuadras hasta el centro ofreciendo ese trabajo. Es decir, todo ese mundo hay que empezar a discutirlo como sociedad para ver cómo desde allí no podemos mejorar
eso, cómo le podemos otorgar mejores derechos, cómo el Estado lo puede complementar y que el plan social no sea algo que uno se le da por no trabajar, sino que vos estás haciendo esto, nosotros te complementamos y vos podés equiparte mejor. Claro. Era la intención original, por lo menos, del famoso Argentina Trabaja, que creo que sigue vigente, ¿verdad? Sí. Como plan, digamos, pero después me parece que se desvirtuó un poco por lo que vos decías del clientelismo y todo eso. Y nosotros tenemos un gran desafío de que la política social se corra de la idea del clientelar, ponga el eje en el trabajo, pero también con una mirada de lo posible, ¿no? Y nosotros creemos que lo posible hoy es premiar o buscar a aquellos que viven en ese mundo del trabajo y ayudarlos a través de organizaciones comunitarias, de la iglesia, del Estado. Y esa era la idea original de la emergencia social. Porque el otro dato que nosotros vemos es que los planes sociales han fracasado si no se los empalma con el trabajo. Desde Alfonsín y la Caja Pan en los 80 hasta la Argentina Trabaja, se ha incrementado los que digamos, a los que el Estado auxilia. Ahora, la pobreza no paró de crecer. Y nunca resolvió el problema estructural, claro. Exacto. Vos decías, tenemos un minuto, pero vos decías que mientras estaba Bergoglio, la relación no era buena. Que una vez que se convirtió en Papa, la relación con la Iglesia y con Francisco fue buena. Sí, no es que no haya sido buena, sino como que no teníamos quizá tanta cercanía. Sabíamos del trabajo que tenía con los curas villeros, con el trabajo contra la trata, contra la explotación laboral en los talleres clandestinos. Ahora, los que nos ha sorprendido, por lo menos a nosotros, y creo que a buena parte de la sociedad, es la prédica y la estatura como líder mundial que tiene. Como, digamos, contracara de un modelo hacia donde va el mundo que a veces asusta, ¿no? Digamos, esta idea del problema estructurales de la migración que existe hacia Europa desde África, desde los problemas de Oriente, la recepción que existe en Europa, el desprecio, lo mismo en Estados Unidos, son problemas que también tienen que ver con el incremento de la pobreza y que está jugando un rol casi en soledad y también alentando la organización comunitaria, la organización social de aquel sector que está ya, digamos, ya ni siquiera como parte del sistema, sino que está excluido y está desplazado, ¿no? Daniel Menéndez, coordinador nacional de Barrios de Pie, muchísimas gracias por haber estado en Octavo Magazine. Gracias por haber venido. Nos vamos. Nos vamos. Hasta el próximo lunes. Chau, chau. Hasta el próximo lunes.